Vina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en que nos vean o nos escuchen. Estamos en Radio INA, en el segundo piso de Córdoba 45, en la colonia Roma de la Ciudad de México, para quienes nos ven en otros estados de la República Mexicana o en el extranjero, a través de la magia del Internet. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia te invitan a escuchar la serie INA en Movimiento. En esta serie, nos dedicamos a informar sobre las múltiples actividades del instituto. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de Carla Peniche Romero, actual directora del Museo Casa de Carranza, quien además ha ocupado, entre otros cargos, la subdirección técnica en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Bienvenida, Carla. Gracias. Y precisamente el tema de hoy es este espacio, este recinto tan especial, el Museo Casa de Carranza en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno, ya no le demos más vueltas. ¿Nos puedes dar una breve introducción, platicarnos un poco de este museo? Bueno, este museo forma parte de la red de museos del INA. Es una casa museo, se considera como tal, que pertenece a un personaje ilustre. Es un museo que cumplió este año 63 años de vida, el 5 de febrero, y se lo dan al instituto a partir de 1993. La casa es una casa importante, no solo porque fue la última casa donde habitó Venustiano Carranza. Es importante también por el periodo en que se construye. Es una casa de 1908, que es de las primeras casas que se construyen en la llamada Colonia Cuauhtémoc. Y no solo eso, en en 1942, para ser exactos, se hace un primer museo de las constituciones y de los diputados constituyentes. Este museo dura casi 20 años hasta que en 1961 se decide cambiar el nombre y hacer como Museo Casa de Carranza. Era un museo que, pertenecía al gobierno en ese entonces, te digo, hasta que después es parte de la Secretaría de Educación Pública, después de Conaculta, hasta que se lo dan al instituto para que sea quien lo administre. Fue la casa del ingeniero Manuel Luis Estampa Ortigosa, que era un ingeniero, además que fue director de lo que ahora es el ECIME. Fue un ingeniero muy importante, contemporáneo incluso de Rivas Mercado. La casa se construye 3 años después de que dan el permiso, entonces es de estas primeras casas que había. Era una casa que se veía desde Paseo de la Reforma, una casa además bellísima de este ingeniero. Hemos encontrado en los alrededores precisamente de donde estamos varias casas. En la siguiente esquina es una casa que también él construyó. Entonces es una casa de estilo ecléctico, pero profundamente porfiriana. Un estilo afrancesado. Te digo, de por sí la casa es hermosa y bellísima y se conserva como hace más de 100 años, pero el plus es que durante los últimos 6 meses de vida de Carranza renta casualmente la casa por ese tiempo. Entonces, él llega en noviembre de 1919, en mayo del 20 lo asesinan y después de que lo asesinan en Tlaxcala-Altongo, regresa su cuerpo a esa casa y ahí es donde se le vela. Entonces adquiere una doble importancia porque en realidad fue donde se hizo, a final de cuentas, ese funeral de Estado. Y después en los 40, cuando se exhuman los restos para llevarlos al Monumento a la Revolución, regresan esos restos a la casa y se le vuelve a hacer una guardia de honor. Además es un espacio en el que afortunadamente su familia, sobre todo su hija Julia Carranza, que habitó en este espacio, dona muchos de los objetos personales. Hay varios museos de Carranza en México, pero en realidad este es el que tiene más objetos correspondientes a él, ¿no? Tenemos desde pantuflas, batas, cepillos, el colchón donde durmió, su cama, objetos tan importantes como una de las plumas, con la pluma con la que se firmó el Plan de Guadalupe, pero esa misma pluma se usó para firmar la Constitución, fue una de las plumas. Entonces tenemos la ropa que traía cuando lo asesinaron. Entonces la colección en realidad es una colección muy importante para la historia, y además yo siempre les cuento cuando tenemos alguna visita guiada que estamos, por ejemplo, en su despacho biblioteca, que en ese lugar discutió los asuntos más importantes de la nación en sus últimos meses de vida, ¿no? Cuando era un periodo muy álgido, sobre todo, todavía del periodo revolucionario, postrevolucionario, ¿no? Me llama mucho la atención
para exhibir la pieza con la que fue ultimado. Me imagino que tuvo que ver una restauración, pero ¿qué tanto se puede ver del daño que recibió? Hasta donde sabemos fue algo brutal. Mira, las piezas, porque en realidad tenemos la ropa interior que corresponde a un pantalón largo, una camisa de algodón, tenemos sus pantalones, su casaca y una camisa, sus tirantes también. Se conserva todo, pero sale a exhibición muy pocas veces, porque sobre todo la ropa interior y la camisa están, por supuesto, son no solo los trayectos de balas, sino de sangre también. Hace un par de años trabajó el INAH, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, junto con la Fiscalía, para hacer un trabajo que estamos próximos a sacarlo. Y las prendas en realidad salen bajo condiciones muy estrictas y rigurosas, porque pues por supuesto la camisa estaba prácticamente deshecha. Guillermina, que era una restauradora de la coordinación, se encargó de hacer todo este trabajo, y entre lo que te puedo decir, por ejemplo, es que la camisa no era de él, porque salió huyendo. Y esto se dan cuenta porque a la hora que se hace el trabajo de restauración, no era una camisa primero de las que él estaba acostumbrado a usar de las marcas, pero además era una camisa más pequeña, porque él era un hombre muy alto. Entonces así se empieza uno a dar cuentas de partes de la historia que uno no conocía, y literal cuando le dan al museo la camisa prácticamente se la dan en una bolsa, ¿no? Imagínate, pues llena de sangre, la hacen bola después y va pasando de generación en generación. Entonces sí fue un trabajo de restauración que hicieron muy arduo durante muchos años, ¿no? Esperamos que no pase mucho tiempo a que demos a conocer todo este trabajo de investigación que te digo se hizo en conjunto con varias áreas del INAH. Crédito a quien crédito merece. El apellido de Guillermina, ¿cuál es? De la restauradora. Ahorita se me fue el nombre de Guille, pero ahorita te lo digo. Lo confirmamos en algún momento. Esto es bien interesante porque es lo que a veces se habla un poco del culto a las cosas, pero en este caso de Carranza nos dicen mucho del personaje y de cuestiones históricas. E independientemente del punto de vista histórico en el que podemos tener a este personaje, ya como humano, ¿qué nos dice el museo, tanto las piezas que se exhiben, sus cosas, algunos ropajes? ¿Qué nos pueden decir de este personaje? Mira, yo he de confesarte que primero es difícil, porque yo siempre les digo, no es el personaje más querido de la Revolución Mexicana, a pesar de que fue el que dejó más huella con la Constitución del 17. Hay personajes como Villa o Zapata que son, pues obviamente, un ícono de la Revolución, pero Carranza siempre fue un personaje, un estadista. Tuvo la visión de qué es lo que había que hacer después, pues de haber luchado por la Revolución, todo lo que se tenía que hacer, y pues en qué iba a terminar esto, pues en una nueva constitución, ¿no? Que realmente se reconocieran todos los derechos colectivos, individuales, que hacían falta en el país. A una faceta que, por ejemplo, la gente no conoce mucho de él, es que alguien muy cercano a él era Hermila Galindo, que incluso para las discusiones de la Constitución del 17 propuso el derecho al voto de las mujeres. Si él no hubiera estado de acuerdo, pues no lo hubiera permitido. Durante su periodo también se hicieron estos primeros congresos feministas en Yucatán. Era un hombre incluso amoroso, porque existen varias cartas de su puño y letra que le dedica a su segunda pareja, que son unas cartas muy amorosas hablándole de sus hijos y que bueno, si en la batalla se queda, pues que los quiere, etcétera. Entonces haciendo encargos. Yo creo que eso es una faceta de él que no se conoce mucho, ¿no? Sobre todo decir, bueno, hay que construir un estado. Otra cosa que también poca gente conoce es que él era muy asiduo al teatro. En ese entonces, bueno, el teatro solo era exclusivo para los hombres, eran los únicos que podían ir a las funciones. Pero además de que apoyó mucho, incluso se dice eso, si no sé si es cierto, que andaba con Esperanza Iris en algún momento, pero él, por ejemplo, trajo a Enrico Caruso a México a cantar. Hicimos hace poco una exposición y encontramos, gracias a Agustín Sánchez, que es un investigador del INBA, una caricatura que Caruso le hace a Carranza, porque además Caruso era caricaturista. Entonces, pues era un hombre que también le gustaba el teatro, la música. En el museo hay incluso en la biblioteca una pequeña escultura de Beethoven. Entonces, bueno, son aspectos de él que no se conocen. Había un piano en la casa, sabemos que existía desde ese entonces, porque
cuando su hija Julia narra que fue el velorio y todo, cuenta que era tan la cantidad de flores que tuvieron que sacar los muebles y entre ellos el piano, que es de lo que no conservamos desafortunadamente, no sabemos qué sucedió con él, pero bueno, era un hombre que le gustaban el arte, ¿no? Por ejemplo, entonces bueno, hay cosas que nosotros le empezamos a contar a la gente para que conozca un poco más al personaje y las aportaciones que hizo al final. Si bien la Constitución no fue solamente él, sino fue una suma de todos los hombres, digo así hombres, porque pues fueron todos los que firmaron la Constitución, las mujeres no teníamos voz ni voto. Sí, muchas de sus ideas están plasmadas ahí, ¿no? Y fue una Constitución muy adelantada a su época, además, que sigue vigente todavía. Qué interesante. Nos encantaría, si no en esta ocasión, en alguna otra, conocer exactamente el contenido de algunas de estas cartas, pero por lo pronto que nos platiques más de las salas, de cómo está ambientado, cómo se recrea este museo, qué tanto pueden recrear el tiempo en el que vivió Carranza ahí. Bueno, yo les decía, la casa es de 1908. Tú cruzas la puerta y te encuentras prácticamente la casa como estaba hace más de 100 años. Todo está original. Esa casa ya estaba con todas las comodidades. Había luz y había agua corriente. Cosa que ¿Luz en esa eléctrica? Época, sí, luz eléctrica, porque el ingeniero Stampa la hace en concreto para su mamá. Entonces, pues decide que tuviera todas las comodidades. Estas colonias eran sobre todo pensadas para que estas nuevas familias ricas porfirianas pues tuvieran todo el lujo sin estar en el centro. Ya estaban prácticamente en las afueras, pegadas a Chapultepec. Entonces, tú entras a la casa y salvo algunos focos que tenemos, por supuesto, museográficos, pues la casa está prácticamente intacta. Las lámparas, los muebles, casi todos los muebles de la planta baja incluso son muebles que dejó la familia Stampa. El comedor, por ejemplo, y un reloj que tenemos lo mandó a traer la familia Stampa desde Gran Bretaña, imagínate, antes de 1908. Y en la parte de arriba hay un cambio, por ejemplo, radical, son los muebles que llevó la familia Carranza. Entonces tú ves muebles muy bellos pero muy sobrios, porque todo lo de abajo es dorado, brocado, muy estilo francés, así muy llamativo, y lo de arriba sí cambia radicalmente. Entonces eso también te dice del personaje, que era un personaje que no era un personaje muy opulento de decir, ay, que se ve el lujo y las comodidades, en realidad no. Encuentran ustedes primero la casa prácticamente como ellos la habitaban, ¿no? La sala, la antesala, el comedor, las recámaras, la biblioteca, que es bellísima además. Y hay un par de salas en esas salas que correspondían al cuarto de bordado y a las habitaciones de los invitados, se hacen salas históricas. En esas se toca, por supuesto, el tema de las aportaciones de Carranza a la historia. Entonces, te digo, prácticamente tú encuentras desde cómo era una casa en ese momento hasta las grandes aportaciones que hizo por medio de la Constitución y cosas que hizo también durante sus funciones como político en Coahuila, por supuesto. Yo creo que aquí estamos dando por sentado que la mayor parte de nuestros escuchas conoce el personaje de Venustiano Carranza, pero la verdad es que muchos de repente nos falta algo de información. Entonces, ¿nos podrías redondear un poco quién fue Carranza, cuándo fue presidente, etcétera, etcétera? Bueno, Carranza primero nace en Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Era un personaje de campo. Su familia, por supuesto, se dedicaba a la ganadería, a la agricultura. Como preámbulo les puedo contar, llega a la Ciudad de México a estudiar en lo que ahora es San Ildefonso, por supuesto, como muchos personajes de aquella época. Pues mira, él tenía 15 años, eso debe de haber sido alrededor de... Él nació en el 1860 y tantos, entonces debe de haber sido alrededor de 1875, 80. Llega a San Ildefonso con la idea de hacer una carrera. Resulta que en ese inter empieza a tener problemas de la vista. Entonces le diagnostican que va a dejar de ver. Entonces pues él se regresa y no hace una carrera, por supuesto, en la política. Digo, en una carrera como una licenciatura, una ingeniería, etcétera. Y se regresa y de repente en algún viaje que hace en Estados Unidos le diagnostican que únicamente necesita lentes con muchísimo aumento. Pero para esto él ya había dejado pues su intención de estudiar. En eso, su padre había peleado ya junto a Benito Juárez. Entonces, bueno, ya lo traía de familia.
él era un gran partidario de Francisco y Madero. Por Madero entra a la política. Primero entra a la política, pues diputado, gobernador en Coahuila, y cuando llega a la decena trágica, para ser exactos, y apresan a Madero, el que se rebela contra Huerta, por supuesto, y lo desconoce, es Carranza. Entonces, esto se los cuento también porque está relacionado con una pieza que tenemos en la casa muy importante. Él desconoce a Huerta y entra la revolución, pues desde que Madero obviamente declara la revolución. La revolución 1910 y la decena trágica. Es en 1913, febrero de 1913. Entonces, bueno, desde 1910 pues él entra a la política apoyando a Madero. Para 1913 pues por supuesto ya era muy cercano a Madero. Desconoce el gobierno de Huerta, se levanta en armas. En ese momento hay un acercamiento con Villa y Zapata. Pelean por las mismas causas, incluso se dice que cuando Villa tiene mayores logros es cuando la División del Norte tiene parte de ese ejército constitucionalista en sus filas. En ese momento, bueno, están los revolucionarios prácticamente peleando juntos hasta que hay un rompimiento con ambos personajes, con el famoso Plan de Aguascalientes. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, él llega a ser primero presidente interino y después ya es nombrado presidente. Durante su periodo, para ser exactos, en 1917 se promulga la Constitución que nos rige actualmente. Él ya estaba en ese entonces en el poder. Es un personaje pues importante porque para empezar en el periodo revolucionario fue de los que duró más tiempo, digamos, en el poder, porque pues ya ves que era muy común que duraran muy poco o pues los asesinaran en el trayecto. Y pues sobre todo la firma de esta Constitución, ¿no? Es lo que lo hace un personaje importante dentro de la historia de México, ¿no? Ya vimos un poquito entonces este contexto histórico. Hace rato hablábamos del museo y me gustaría más que ahondáramos en los servicios, en otros servicios que presta el museo. Tiene biblioteca, entiendo, aparte están las exposiciones temporales, de repente hay ciclos de cine, conciertos. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, mira, además de la exposición permanente, que es esta que les conté con la casa como está y los objetos tal cual están hace más de 100 años, tenemos exposiciones temporales y además tenemos un amplio abanico de actividades. Hacemos ciclos de cine todos los miércoles y los viernes. Cada mes es un ciclo distinto de acuerdo a alguna efeméride o una exposición o algo que consideremos importante. Este mes, por ejemplo, tuvimos uno de mujeres cineastas por el 8 de marzo y otro ciclo contra la discriminación y el racismo, porque fue el día contra la discriminación y el racismo. Tenemos talleres todos los fines de semana a las 12 del día. Tenemos también conciertos todos los sábados y domingos. Por lo general los hacemos a la 1. A veces hay incluso 2 conciertos, a la 1 y a las 3. Tenemos también actividades de fomento a la lectura el último viernes de mes, aprovechando que no tienen los niños clases, y lo extendemos a viernes, sábado y domingo. Hacemos también un taller especial ese famoso día de consejo. Hacemos cuantas cosas se nos ocurren. Hacemos conferencias, de repente hacemos cursos. Entonces casi diario tenemos actividades. Hay días que incluso tenemos 3 o 4 cosas. Sobre todo lo cargamos hacia los fines de semana porque sabemos que es cuando la gente tiene un poquito más de tiempo de disfrutar, ¿no? Son muchas actividades. Y te iba a preguntar, porque en realidad entiendo que el museo tiene una vocación histórica. Y todos estos talleres, ¿cómo le haces como para meterlos dentro de esta vocación? Pero además entiendo, y más adelante hablaremos de una exposición en particular que llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo permanecer siendo el Museo Casa Carranza, pero tocar otros temas coyunturales? Mira, el hecho de que tengamos una galería y además hemos abierto otros espacios de exposición, por ejemplo, la fachada en sí, hemos puesto exposiciones. Entonces esto nos ha permitido, a partir de la Constitución y el derecho a la cultura, ¿no?, etcétera, nos ha permitido hacer un abanico de posibilidades. Siempre en nuestro centro está Carranza, por supuesto, la Revolución Mexicana y la historia de México en general. Pero el hecho de hacer otro tipo de exposiciones nos ha permitido acercar a otros públicos y enamorarlos al mismo tiempo del espacio con alguna actividad.
Tuvimos, por ejemplo, el año pasado una exposición la exposición era de fomento a la lectura, se llamó Viaje a través de los libros, y eran figuras de estas de plástico de unos muñecos famosos. Entonces lo que hicimos fue hacer la exposición en la galería, pero hacer en la casa algunas pequeñas intervenciones sin modificar la museografía y el contexto de libros relacionados con algún espacio. Por ejemplo, en la cocina teníamos una pequeña maqueta de Como agua para chocolate. En la recámara de Carranza, un libro que se llamaba El salvaje oeste. Entonces, lo que tratábamos de hacer es que a través de estas pequeñas intervenciones, acercar sobre todo a los niños y jóvenes, no solo a la lectura, sino a los espacios, que dijeran, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que estoy ahora haciendo? Entonces, siempre nos permite, con otro tipo de exposiciones, hacer estos vínculos, o encontramos la manera de vincularlos. Ahorita al rato que hablemos de la exposición, verás que también hicimos intervenciones en la casa, aprovechando esta muñeca tan famosa, y la idea es que no solo visiten la galería, sino que también entren a la casa y vean otro aspecto. El año pasado, por ejemplo, esta exposición que te comento, nos fue tan bien que un niño iba a ver la exposición, entró a la casa, vio las maquetas en la casa y quedó tan fascinado que después fue a un taller y le decía a su mamá, ¿por qué no me pusiste venustiano? Qué bonito. O sea, el niño aprendió, además leyó las cédulas y todo, entonces lo dijimos, llevó a admirar, que quiso el nombre. A partir de una exposición llegó al museo, pero se llevó otra cosa, y el niño estaba, y ha regresado además, estaba fascinado con el personaje de Carranza, ¿no? Un niño como de 7 años, nos pareció fabuloso. No, a mí también me parece fabuloso que no vayas como en mis tiempos, donde iban y te hacían copiar la cédula, entonces ibas de mala gana, entonces los vacunaban un poco contra los museos. Claro. Ahora qué bueno que este tipo de actividades rompe un poco, y esa es la idea, que la gente se ve con algo entrañable para que le dé interés y curiosidad. ¿Cómo les va con el público? Antes de entrar a la grabación, antes de empezar a grabar este programa, me platicabas de las visitas, de cómo van en números. Presúmenos un poco, porque creo que es digno de mencionarse. Mira, yo les decía al inicio, no es el personaje más querido. Estamos muy céntricos, pero no estamos en pleno Reforma. Entonces, eso también a veces cuesta trabajo. Entonces, a través de estas exposiciones y de todas las actividades que hacemos, logramos, por ejemplo, el año pasado, en los museos que son en la Ciudad de México, en los espacios de Lina, que son 10, logramos del último lugar a estar en el 5º. Digo que para nosotros fue un gran logro que casi 120,000 personas visitaran el museo, y a nivel nacional logramos estar en los primeros 10, fuimos en lugar número 10. Entonces, bueno, para nosotros fue increíble que hayamos logrado que la gente se acercara a este espacio y que regrese, sobre todo. Ahorita con la exposición que tenemos, afortunadamente tiene apenas 20 días que la inauguramos, entonces hemos tenido visitantes muy constantes que, bajo la idea de ver primero esta exposición, después entran a la casa y bueno, se llevan algo mucho más, o algo de un personaje que no sabía ni siquiera que existía el museo, ¿no? Entonces, bueno, nos ha ido bien, somos un museo con costo, entonces, bueno, nos ha ido bien en las cifras hasta ahorita. Hace rato me preguntabas de las exposiciones. Bueno, también algo que es importante para nosotros, nosotros somos parte de la red de museos de Lina, pues el Lina también se dedica a la antropología, y nosotros hemos procurado abrirnos precisamente pues a todo lo que tiene ver con la antropología. En este caso, pues esta figura es parte de la cultura popular, ¿no? Es una figura icónica que, si bien es amada u odiada, a muchas de nosotras, y me incluyo, sí nos marcó, por supuesto. Es un personaje icónico, ¿no? Estamos hablando de la exposición Sueños en Rosa y de la famosísima muñeca Barbie. Exactamente. ¿Cómo este personaje es controvertido? Y bien dices, es odiado, llamado. Y luego además te preguntaba hace rato de cómo juntar la vocación del museo con exposiciones que aparentemente no tendrían mucho que ver. Y en este caso debe haber sido un trabajo especial el que se hizo. ¿Nos puedes platicar más? Sí, mira, primero decidimos hacer que la exposición fuera una muestra de cómo ha evolucionado esta muñeca de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque, como dices, a veces en los museos queremos sobreeducar
y eso hace que luego que estas nuevas generaciones se alejen mucho. Entonces lo que hicimos fue trabajar con el coleccionista Giovanni Greco, y de toda su inmensa colección solo está el 10%, por ejemplo. Entonces escogimos desde la primera Barbie hasta las más recientes, tratando de abarcar desde figuras, estas figuras imposibles, que fue la primera muñeca que se hizo, hasta en los 90s, por ejemplo, que salieron ya figuras Barbies con otro tono de piel, y ya salieron además con otras medidas, que eso a mí me parece importantísimo. Uno se va luego con la idea de que la Barbie sigue siendo la misma, y la verdad es que no. Han cambiado sus medidas, sus proporciones, sus alturas, su tez de piel. Hay incluso ya Barbies que hacen alusión a personas con discapacidad, que también era impensable. Y ahora acaban de sacar la última, que por ejemplo fue una Barbie sin género, ¿no? Entonces, lo que tratamos fue demostrarles a través de pocas muñecas, pues cómo ha ido evolucionando un poco, y que sí uno vea, ¿no? Pero sobre todo lo que estamos trabajando es un programa paralelo de actividades. Cada exposición que hacemos, inclusive la permanente, siempre tenemos una serie de cosas relacionadas, conversatorios, talleres, etcétera. Entonces aquí lo que estamos haciendo es trabajar un programa de conversatorios donde estamos invitando a especialistas, no solo en el tema de Barbie, sino también en feminismo, para que hablen pues cada quien desde su punto de vista y desde una manera respetuosa, pues dialoguen y reflexionen, ¿no? Aquí también déjame decirte que la exposición se divide en dos partes. Esta que te estoy diciendo está en la galería, pero en la casa trabajamos con el diseñador mexicano Aarón Meneses, que es diseñador de ropa de muñecas, y le dimos fotografías antiguas relacionadas con la casa y con Carranza. Entonces él lo que hizo fue digamos, rediseñar esos trajes de las fotos y ponerlos en distintos lugares de la casa con intervenciones muy pequeñas. Hay lugares donde hay una sola muñeca o dos, pero estas figuras hacen alusión a fotografías también históricas relacionadas con la casa. Hay una que incluso es Carranza con sus hijas Julia y Virginia. Entonces está el Ken Carranza con su traje militar muy característico de él, y sus dos hijas con sus camisas blancas, con sus blusas blancas y sus faldas negras largas, ¿no? Entonces también es una manera así de acercar a la gente, no solo a los niños y a los adolescentes, sino a los adultos, a la historia, y les enseñas las fotos históricas, y al mismo tiempo los invitas a que consulten la fototeca de Lina, la mediateca. Entonces, bueno, hacemos ahí como una mezcla para intentar dar a conocer más las labores de Lina, ¿no? Me parece todo esto muy interesante, y como está muy interesante, se nos está yendo de volar el tiempo, nos quedan pocos minutos, entonces te dije que se nos iba a ir como agua. Para no dejar información importante en el tintero, ¿nos puedes hacer una invitación tanto a la exposición de Barbie como que visiten el museo? Y también si tienen redes sociales y todo eso, sí, que nos platiques de ello. Bueno, nosotros los invitamos a visitarnos. Somos Museo Casa de Carranza. Nos encontramos en Río Lerma 35, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Nos encuentran abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, pueden encontrar no solamente la exposición permanente dedicada a Venustiano Carranza, sino en este instante también las exposiciones temporales Sueños en Rosa, la de Retóricas del Pasado, que también corresponde a un concurso de dibujo infantil que hizo el INA, la Coordinación de Arqueología, y además pueden encontrar una exposición dedicada a los paisajes de Sanyanye, que es el lugar donde se filmó el Avatar, la película, y una pequeña instalación que habla sobre ansiedad y depresión en jóvenes. Y además todas las actividades que hacemos, como noches de museos, visitas guiadas caracterizadas, talleres, ciclos de cine, todo eso es de entrada gratuita. Nos pueden buscar en redes, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todos, Threads. Nos pueden encontrar como Museo Casa de Carranza o Museo Casa de Carranza INA. El único que cambia es el Twitter, que es MC Carranza INA. De las exposiciones, más o menos, ¿cuánto tiempo van a estar? Mira, la exposición de Sueños en Rosa estará hasta el mes de julio. La de Retóricas del Pasado estará hasta finales de abril. La de Sanyanye, esa la tenemos hasta pasando Semana Santa.
Y también hasta finales de abril está otra que les comenté de ansiedad y depresión en los jóvenes. A ver si te entendí bien. Estas actividades no tienen costo. No tienen costo, las exposiciones temporales y todos los talleres, conciertos, todo eso es sin costo. ¿Qué es lo único que sí tiene costo? Mira, lo único que tiene costo es la entrada a la casa, a la colección permanente, y solamente de martes a sábado. Los domingos es gratuito para todo el público nacional y residentes extranjeros. Y bueno, si llegamos a hacer alguna visita guiada, esas sí son sin costo. En ese momento no se cobra tampoco la entrada, porque nuestra idea es que pues la mayoría de la gente lo disfrute. Y como todos los museos del INA, además, menores de 13 años, jubilados, pensionados, maestros, profesores, estudiantes de licenciatura o maestría con permiso, y personas con discapacidad no pagan entrada ningún día. Oye, la verdad es que sí se queda uno con ganas de visitar el museo. No se lo pierdan, ya nos dice la dirección, está muy cerca de Paseo de la Reforma, está en la colonia Cuauhtémoc, muy céntrico en la Ciudad de México para quienes tengan la oportunidad de acudir. Y no me queda más que agradecerte, Carla, de verdad que se antoja muchísimo, tanto seguir conociendo la historia de don Venustiano Carranza, con sus claros oscuros, pero no deja de ser interesante, y también las actividades del museo como tal, ¿no? La exposición, yo al rato voy y me doy una vuelta, está muy cerquita de aquí, seguro que no me la pierdo. Muchas gracias, Carla. Al contrario, gracias, los esperamos pronto, no se van a arrepentir, de verdad, vayan a visitarnos. Esperemos tenerte por aquí pronto. Y ya nada más me queda despedirme, y así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Carla Peniche. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Tenemos cuentos, narraciones, entrevistas de actividades del INA o entrevistas de una labor académica un poquito más profunda. Hay de todo. En la producción está la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, su servidor Evanibaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.